En A Su Salud, entérese qué son las hemorroides, cómo se tratan y por qué se producen. Las hemorroides, un tema sobre el cual apenas se habla, pero que afecta a muchas personas. Anatómicamente, las hemorroides son plexos o almohadillas de tejido submucoso donde están contenidas las vénulas y arterias del conducto anal. Solo son patológicas cuando el flujo de sangre en esta zona de vasos sanguíneos se interrumpe. Se habla de enfermedad hemorroidal, que conlleva a molestias como picor, dolor, exudado o sangrado de la región anal. En el estudio de los especialistas, el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos explica cómo las hemorroides se pueden prevenir o aliviar. El manejo médico integral que un paciente trasplantado debe llevar, nutrición, evaluación médica constante y la supervisión psicológica. Estos aspectos son importantes para lograr una mejor calidad de vida del paciente trasplantado. Hoy, en el programa de los especialistas, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro de Riñón Guadalajara. Además, la colitis, un trastorno gastrointestinal donde la mucosa del colon presenta procesos de inflamación que pueden extenderse a lo largo del intestino grueso, con lo que origina síntomas de diarrea, dolor y distensión abdominal, flatulencia y deshidratación. Hoy, en A Su Salud, el doctor Jesús Trujillo, gastroenterólogo, nos explica los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento de la colitis. En A Su Salud, conozca cómo la terapia celular describe el proceso de introducir nuevas células en un tejido para poder tratar una enfermedad. La terapia celular se enfoca en enfermedades crónico-degenerativas como lupus, Alzheimer, diabetes, Parkinson, procesos reumáticos, entre otros. En el estudio de A Su Salud, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cito Clinic, Centro de Renovación Celular. En A Su Salud, descubra cómo y por qué surge el pie diabético, una enfermedad que puede causar la amputación de una pierna si no se trata a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, describe que el 15% de los diabéticos desarrollarán a lo largo de su vida una úlcera en el pie, circunstancia responsable de aproximadamente el 70% de las amputaciones no traumáticas en los países desarrollados. En el estudio de A Su Salud, el fisiatra Enrico Sotelo, director médico del Núcleo Médico San Juan, Centro de Rehabilitación y Terapia Física, nos explica los avances en el tratamiento del pie diabético. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues es martes, ya estamos en A Su Salud. Amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de la ciudad. Bueno, te invito para que te quedes a disfrutar de este espacio. Veamos en este avance todo por internet o en tiempo real. Tú nos ves o por la señal de tu ciudad. Pues participa. Aquí tienes estos distintos links para que puedas accesar y puedas, desde luego, participar con tus inquietudes. Está este 01800, la sin costo a nivel nacional. Pues plantea tus inquietudes. Vamos a iniciar con este primer tema. Vamos a platicar con el doctor Jesús Trujillo. Él es cirujano endoscopista. Y bueno, vamos a platicar en relación, cirujano gastroenterólogo endoscopista, y vamos a platicar con la continuación del tema que ya habíamos iniciado hace algunas semanas, que es la colitis. Ya habíamos platicado que la colitis es la inflamación del colon. El doctor nos platicó de la etiología, el origen, las causas. Bueno, se asocia, ya lo había mencionado, al estrés, al estilo de vida, a la alimentación, a una serie de factores. Y hoy nos va a hablar sobre lo que es el tratamiento. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Gusto estar aquí con ustedes nuevamente para platicar de este tema tan interesante. Sí, la colitis, que la incidencia, doctor, es, bueno, ¿cuál es la incidencia en nuestra sociedad? Específicamente cifras no las tengo ahorita al alcance, pero podemos decir que es una enfermedad muy común en la población general. ¿De acuerdo? Ya en fechas anteriores estuvimos hablando sobre el término de colitis, estuvimos hablando sobre causas que te llevan a una colitis. Recordando un poquito, podemos decir que colitis es la inflamación del colon.
Hablando de enfermedad del colon, podemos establecer dos sectores. Enfermedades orgánicas del colon y trastornos funcionales del colon. Una enfermedad orgánica del colon es un trastorno que altera la anatomía del colon, la presencia de procesos ulcerativos, presencia de procesos tumorales, llámese pólipos o cáncer de colon, ¿de acuerdo? ¿Eso es por el lado de la carga genética, doctor? Hay factores genéticos que te pueden en un momento dado predisponer a desarrollar, por ejemplo, pólipos, claro que sí. Cáncer, claro que sí. ¿De acuerdo? Enfermedades inflamatorias ulcerativas como la enfermedad de Crohn o la enfermedad de Cusi que afecta el colon, claro que tiene un factor genético muy, muy importante para padecer esta enfermedad. ¿De acuerdo? Este tipo de enfermedades en un momento dado van a producir un cambio orgánico en el colon, con cambios estructurales, inflamatorio, erosivo, ulcerativo o tumorales. A eso le llamamos trastorno orgánico. Y un trastorno funcional es aquel que ve a un colon de aspecto normal, por estudios de imagen ya radiográficos, por estudios de imagen, ya sea por exploración endoscópica, en este caso colonoscopía, observamos un colon de apariencia totalmente normal, un colon de forma, tamaño, distensibilidad, de aspecto normal. Pero esto quiere decir entonces que el colon se sale de su función. Yo veo una puerta de aspecto normal, no tiene alteraciones orgánicas, pero esa puerta a la hora de cerrarla o rechina o la chapa no cierra bien, eso es un problema funcional. Y en el término de colitis, por ejemplo, específicamente de colon irritable, es un sector de un proceso inflamatorio del colon de tipo funcional. No hay cambios orgánicos. El colon se sale de su función y entonces va a producir cambios que se van a manifestar, obviamente, con síntomas como dolor abdominal, distensión abdominal constante y cambios defecatorios. El 60% de estos pacientes con colon irritable o colitis nerviosa, como le llama comúnmente la gente, el 60% se van a estreñir, un 20% se van a la diarrea y el otro 20% tienen fases de alternancia entre periodos de estreñimiento alternados con periodos de diarrea. Es un intestino que se sale de su función. Yo se los he explicado que hay un nervio del cerebro, el intestino, que es el gobernador. Y ese gobernador es quien está entonces modulando la velocidad, la contracción de la función del colon. Y cuando la persona, generalmente por aspectos de tipo conductual, por eso lo consideramos como una enfermedad psicosomática, o en los estudios a nivel internacional han considerado esta enfermedad como una hipersensibilidad visceral. Así como hay hipersensibles de las vías respiratorias y son asmáticos, estos son hipersensibles de sus vías digestivas y hacen entonces un cuadro de colon irritable. La gente le llama colitis nerviosa. Es un intestino que se sale de su gobernador, se sale de su marcapaso y empieza a tener entonces alteraciones de la contracción intestinal, de acuerdo con cambios abdominales y cambios defecatorios. Bien, entonces siempre va a ser así, doctor, lo va a marcar siempre, va a ser característico de un colon irritable o este síndrome, la defecación, esos cambios en la forma de defecar. Sí, los cambios defecatorios constituyen uno de los parámetros más sensibles para el diagnóstico de colon irritable. El paciente presenta distensión abdominal, le llaman inflamación, es un colon distendido por sobreproducción gaseosa. Se distiende el abdomen y genera entonces un síntoma de abdomen incómodo, abdomen sofocante. Si te aprietas, si te agachas, deambulas o trotas, sientes incomodidad abdominal. ¿Habrá medicamentos que se asocien con esto, doctor? Digo, la persona o el paciente lo manifiesta a ciertas horas cuando viene esta inflamación o esta distensión. ¿Se asocia también a algunos alimentos? Sí, definitivamente podemos citar 3 grupos de alimentos principales que pueden empeorar el cuadro. Alimentos productores de gas, leguminosas, como son frijoles, habas, lentejas, garbanzos. Son altamente productores de gas y estos vienen a empeorar entonces el comportamiento abdominal. Segundo, derivados lácteos.
leche y derivados. Y los quesos, mientras más finos, más gas. Y tercero, en el grupo de legumbres tenemos col, coliflor, lechuga y brócoli. Entonces, yo a los pacientes no les quito estos alimentos de la dieta. Les digo, modérenlos. El paciente el mismo día le entra todo. En la mañana unos chilaquiles con frijoles y queso. A mediodía, pues una ensalada con su lechuga y brócoli. Y Bien. en la noche para amarrar unas quesadillitas. Unas quesadillas, ¿no? Entonces al día siguiente está reventando. Y desde luego con un refresco oscuro, ¿no? Que esto viene a reforzar. Bien, doctor, entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? El tratamiento Bien. para la colitis, me dicen que nos queda poco tiempo, alcanzamos a mencionar cuál es el tratamiento para esta enfermedad. Mandarlos a Puerto Vallarta, mandarlos a Cancún, digo, si se trata de un estrés marcado, doctor, pues seguramente disminuir esa carga, ¿no? Definitivamente. Fíjense bien, en un esquema general vamos a darle medicamentos que equilibren la contracción intestinal. Esos medicamentos constituyen el nuevo marcapaso, el nuevo gobernador, para empezar entonces a controlar las contracciones intestinales. El peristaltismo. Exacto. Si el paciente perdió su ritmo de contracción intestinal, este medicamento va a empezar a modularlo. Este tratamiento va a ser necesario entre 2 y 4 meses promedio. Ciertamente a los 15 días vamos a mostrar mejoría, pero si lo abandonas al mes, recaes muy fácilmente. Segundo, medicamentos que disminuyen la producción de gas. Hay medicamentos, ¿de acuerdo?, que disminuyen esta producción, ¿de acuerdo? Tercero, cambios higiénico-dietéticos. El paciente tiene que hacer ejercicio, se tiene que movilizar. El cuerpo y la función gastrointestinal no está diseñada para el sedentario. Tienes que hacer ejercicio por salud mental y física, y esto en un momento dado activa el peristaltismo intestinal. Abundante consumo de agua. Independientemente al agua que consumimos en las comidas, en los tiempos de interalimento, tiene que haber consumo frecuente de agua. Y laxantes de fibra. Y de fibra. Laxantes. Es un tema muy común. La gente ya sabe lo que es un laxante. Media sociedad consume laxantes. Ya nada más vienen al consultorio a preguntar que si no es malo que los consuman diario o por tantos años. Pueden consumir laxantes. El laxante más natural es la fibra, que es la cáscara de frutas, verduras y cereales. Lo pueden hacer. Muy bien, doctor. Yo pienso que vamos a tener que abrir otro espacio para seguir platicando más de esto, de este cambio de hábitos, porque va directamente asociado con nuestro estilo de vida. Entonces hay que hacer una serie de cambios en nuestra alimentación, ejercicio, en fin, y seguiremos platicando más en un próximo programa, porque la endoscopía o la colonoscopía, la pregunta es cuándo se indica, en qué momento se indica. Nos estamos despidiendo ya del... Lo vamos a hacer para la próxima plática. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor Jesús. Es un placer haber estado con ustedes. Quiero darles el teléfono del doctor Jesús Trujillo. Aquí lo ven en pantalla, 0133-3271-9899 en el Hospital Puerta de Hierro Sur y el 1377-0618 en Hospital Country 2000. Así es, muy bien. Pues para que hagan prevención. Nos acostumbramos a todos estos hábitos, estos cambios, pues, que van marcando nuestro colon y el comportamiento de nuestro estómago. No hacemos caso y esto se complica. Haga prevención en este aspecto. Bien, vamos a Centro del Riñón Guadalajara. Centro del Riñón Guadalajara, que tiene una unidad domiciliaria en el que, ya sea en hospital o en clínica, pues puede usted dializarse. Vea usted lo que ofrece Centro del Riñón Guadalajara en aparatología y sobre todo en este tipo de servicios ambulatorios. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica, Centro del Riñón Guadalajara.
con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, ya está con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos, él es nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, pues para platicar de los cuidados que debe de llevar el paciente pues que ha sido sujeto a un trasplante renal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación de nueva cuenta y gracias a tu público por recibirnos desde sus pantallas. Muchas gracias, doctor. Pues platiquemos para aquellos pacientes que pues están ya en este extremo de la enfermedad renal y que han sido ya seguramente candidatos para un trasplante, pues seguramente querrán conocer cuál es el protocolo o los cuidados que debe llevar este tipo de pacientes. Bueno, para aquellos pacientes que han experimentado la oportunidad de cambiar sus vidas mediante un trasplante, pues lo primero que nada, como parte del proceso, desde el previo a su preparación de trasplante, pues es identificar los riesgos que esto implica por el tipo de medicamentos a los cuales van a ser continuamente tratados, hablando específicamente de medicamentos inmunosupresores, que tienen como objetivo evitar que el paciente rechace el órgano que se le fue implantado en su cuerpo. Obviamente es un paciente que tiene una condición de riesgo mucho más alta de adquirir alguna infección de algún agente oportunista en cualquier condición. Entonces, ¿los inmunosupresores van a ser de por vida, doctor? Los inmunosupresores son de por vida o hasta que el injerto en un momento dado se pueda llegar en un momento dado a perder, ¿no? Esos inmunosupresores se van ajustando o corrigiendo las dosis de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente en su evolución. Hablando en cualquier tipo de trasplantes, pero específicamente en el paciente con trasplante renal, lo estamos monitoreando dependiendo de la evolución que tenga cada paciente, las dosis, el tipo de inmunosupresión que está llevando cada paciente, ¿verdad? Para evitar con esto riesgos de intoxicación, riesgos de alteraciones a niveles hematológicos y algunas otras complicaciones que se pueden dar cuando el medicamento rebasa ciertas condiciones de exposición al medicamento, ¿no? Bien, entonces esto es por el lado de los medicamentos, el aspecto de los cuidados medicamentosos, viene el aspecto nutricional. ¿Qué cuidados debe tener el paciente? El aspecto nutricional, pues, obviamente en un paciente post-trasplantado es fundamental, ¿no? El hecho de que el paciente esté expuesto continuamente al consumo de alimentos que tienen una preparación dudosa, que no son de higiene adecuada, alimentos crudos, alimentos desinfectados, alimentos cocidos con limón, alimentos ricos en conservadores y algunos otros grupos de alimentos que son cosas que de plano al paciente tenemos que sugerirles que no los consuma. Definitivamente no el consumo absoluto de bebidas alcohólicas, energetizantes, gaseosas y algunos otros compuestos que sugerimos al paciente que no se acerque a ellas, porque obviamente esto se genera a través de hábitos, ¿me entiendes? Doctor, entonces, la alimentación y el aspecto del cuidado de medicamentos son dos aspectos que el paciente trasplantado debe ver. ¿Hay algunos otros cuidados especiales? Claro, los hábitos de higiene que el paciente debe tener. Digo, habremos que hay grupos de pacientes, ¿no? Pensar si el paciente tiene per se alguna enfermedad de tipo autoinmunitaria, un paciente con diabetes, un paciente con algún problema cardiológico, las cuestiones de hábitos de higiene, la actividad deportiva que un paciente debe de realizar de manera constante para poder mantenerse en una condición óptima, qué tipo de actividad física debe realizar un paciente. Por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, obviamente los pacientes con antecedentes de trasplantes los sugerimos que no tengan actividades de contacto o de impacto. Digo, estoy hablando de actividades como artes marciales. Para el paciente que fue trasplantado, las actividades aeróbicas, el ciclismo, sí, obviamente todo esto previamente bajo vigilancia médica y observación y previa valoración
para darle un visto bueno a esto. Entendamos que depende del grupo de edad del paciente, las características físicas, si no tiene antecedentes de sobrepeso, si tiene antecedentes de sobrepeso, cuál es la actividad física y la manera más segura en la que puedes llevar a un paciente a realizar su desempeño para que le dé el resultado que en un momento dado estamos buscando. Entendamos que algunos pacientes después del tratamiento de trasplante, pues a veces tienen, en un principio algunos tienen alguna ganancia de peso en la primera etapa por el consumo de algunos medicamentos como los esteroides, y obviamente el paciente empieza a tener una ingesta alimenticia o algunos hábitos de alimentación totalmente diferentes, y sin lugar a duda es algo de lo que tenemos que ser muy incisivos con los pacientes y muy cuidadosos para orientarlos en sus grupos de alimentos, cómo sí y cómo no debe estar alimentado. O sea, el comportamiento es distinto, doctor, en los pacientes, es decir, en unos seguramente tenderán a aumentar de peso y en otros lo contrario, por ejemplo. Es muy variable, digo, no es específico el comportamiento, te repito, hay pacientes que sus características físicas y genéticas los predispone a tener una ganancia ponderal, una ganancia de peso, pero obviamente es algo que tenemos que estar supervisando y que muchas veces el paciente cree que por el hecho de estar trasplantado su condición de salud, sí, claro, cambia porque desaparece una insuficiencia renal, pero obviamente puede llevar consigo enfermedades como diabetes, como hipertensión asociada al consumo de medicamentos y obviamente aparecer en algunos casos padecimientos como la obesidad, que pudieron no vivir con ella durante la enfermedad porque el desgaste físico que causa la insuficiencia renal, como lo habrás visto en algunos de los pacientes, que el desgaste físico es significativo y el paciente no vivió con una condición de obesidad, pero sí le empieza a experimentar posterior al trasplante. Doctor, ¿y los cuidados del donante? ¿Qué pasa con el donante? Bueno, el donador, obviamente una vez que fue candidato, en teoría demostramos que el paciente vive en una condición de salud óptima. Un paciente que fue o que se convirtió en donador, sin lugar a duda tiene que tomar una condición y una característica clínica diferente, ¿no? Eso quiere decir que debe de evitar ciertos estilos de vida que no le van a garantizar una larga vida a ese riñón único con el que él quedó. Pero eso no quiere decir que el paciente va a cambiar sus condiciones de vida previas a su donación. O sea, no es tan estricto como en el paciente trasplantado. No, claro, pero sin lugar a duda, la intención de custodiar o vigilar que el paciente no desarrolle alguna enfermedad que le pueda acortar esa vida funcional a ese riñón único con el que quedó, son sugerencias. Evitar o monitorear que el paciente no empiece con enfermedades como hipertensión, diabetes, una condición de sobrepeso posterior al trasplante. ¿Por qué? Porque eso puede poner en riesgo mayormente al paciente de empezar con algún padecimiento que no tendría. De ahí la importancia de estarlos vigilando y custodiando de manera regular. Muy bien, bueno, pues esto es para el paciente, para el donante o el donador y por supuesto para el paciente que ha sido trasplantado, ¿no? Pero los cuidados generales, doctor, pues son los mismos, ¿no? Es decir, si usted no es donador y quiere tener calidad en su función renal, bueno, es disminuir todos estos excesos que desde luego a la larga vienen a lastimar la función o la funcionalidad de lo que son los riñones. Sí, claro, y desde luego lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia y crear una cultura. El donador como el receptor cambian sus vidas. Obviamente al donador lo volvemos más disciplinado y el receptor indiscutiblemente tiene que vivir una condición de disciplina permanentemente. Vamos a invitar al público, por si usted desconoce que tiene una enfermedad renal, desgraciadamente es como en muchos de los casos o de los padecimientos de distintos órganos, en su etapa inicial son silenciosos, no hay síntomas. En el caso de la enfermedad renal se tiene que hacer un estudio muy sencillo en sangre y orina, doctor, nomás para saber si hay pérdida de proteína y ahí iniciar con la investigación de lo que es el inicio de la enfermedad. Así es, y puede ser a veces el único indicador de que algo malo está pasando en ese riñón. Para aquellos que de repente creen que el hecho de tirar proteínas es señalado por algún otro galeno o por algún otro miembro que se encarga de manejar la salud como algo normal, la forma en la que el riñón habitualmente se comporta no es tirar proteínas. Por tanto, eso es un foco rojo que debemos tener prendidos todos de manera constante. Muy bien, doctor, pues aquí están los teléfonos, haga prevención, visite al doctor Julio Alberto Ramos, usted ya lo conoce aquí en el programa, él es nefrólogo y bueno, quiere usted cuidar sus riñones,
pues es muy sencillo, el protocolo es muy sencillo, hacer todos estos estudios, la revisión, su consulta y bueno, saber que se encuentra usted en condiciones. Y si hay un daño, pues iniciar con tratamientos que ya en un próximo programa trataremos. Son tratamientos naturales, tratamientos, quiero decir, que tienen no tienen ese efecto o ese impacto negativo, ¿verdad, doctor? Que son tratamientos Urelez que se le conoce. Digo, son medicamentos alopáticos que obviamente no ponen en riesgo su condición de salud, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estaremos pendientes para seguir platicando más de todos esos programas de nutrición especiales para lo que es la función renal. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a la pausa comercial. Tenemos una pausa, vamos a regresar con usted. Vamos a ir con más información de todo esto, de todas estas especialidades, de todos estos tratamientos y bueno, qué es lo que se debe hacer. Vamos a la pausa, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. CAMP. Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo. El día de hoy les vamos a hablar de la detección oportuna de cáncer de próstata. Es importante saber que el cáncer de próstata detectado en etapas tempranas es curable. Actualmente hay una elevación en la incidencia de detección de cáncer de próstata debido a los programas que se han hecho a nivel mundial. El varón generalmente no acude a revisiones frecuentes por miedo a que le detecten algún tumor, algún cáncer de próstata. Es importante saber que tenemos que hacernos revisiones anualmente para detectar en algún momento cáncer de próstata en etapas oportunas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata? Los factores más importantes son edad y algún familiar relacionado que haya tenido o padecido cáncer de próstata. Hay algunos otros factores también relacionados con el cáncer de próstata, como la alta ingesta de alimentos ricos en proteínas animales y en grasas, y algunos que los pueden proteger. El cáncer de próstata es silencioso, generalmente no da síntomas. En etapas avanzadas es cuando llega a presentarse síntomas. Muchas veces confundimos los síntomas del crecimiento prostático con un cáncer de próstata. Hay que realizar una historia clínica completa y una revisión por un especialista. Además, uno de los puntos más importantes es la determinación del antígeno prostático en sangre. Se tiene que realizar un examen dígito rectal, que existen tabúes alrededor de esto. Es algo que no duele, es algo que no molesta y es un valor muy importante para la detección de un tumor. Por eso la importancia de la detección oportuna, de visitar a partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, a un cirujano urólogo. Y después de los 55 años, la visita deberá ser cada 6 meses. Si usted o algún familiar ha tenido cáncer de próstata, los familiares directos deberán acudir desde los 40 años. Es importante comentar que una revisión a tiempo puede salvar una vida. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Muy bien, bueno, enseguida vamos a tratar de un tema que es muy común, muy frecuente en nuestra sociedad. Los mexicanos se dice que somos los más propensos, somos los más, los que tenemos mayor incidencia a lo que es la enfermedad hemorroidal.
datos o estadísticas muy recientes. Se habla de que el 65% de la población arriba de los 50 años, bueno, pues van a tener esta complicación o viven con esta complicación de la enfermedad hemorroidal. Se le conoce como hemorroides o almorranas. Y bueno, hoy está el doctor Jesús Guerrero Tarín. Él es cirujano coloproctólogo para platicar de lo que es este padecimiento. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, joven? Bien, bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, platiquemos de lo que son las hemorroides, de lo que, vamos, anatómicamente qué son, y platiquemos que esto tiene que ver también mucho con lo que es el estilo de vida. Sí, por supuesto. Las hemorroides todas las tenemos. Es como decir que tenemos ojos, nariz, boca. Ahí están desde que nacemos y al momento en que empezamos a caminar, el cambio de posición, la distribución de presiones, incluso las presiones sanguíneas y venosas, arteriales y venosas, el precio de eso es que se empiezan a dilatar las hemorroides. Son un conjunto de venas que están abajo de la mucosa del ano recto y bajo la piel, alrededor del ano. Ahí las tenemos. Cuando estas se enferman, hablamos de enfermedad hemorroidal. Estas se agrupan, las hemorroides internas, en tres almohadillas principales, 2 del lado derecho, 1 del lado izquierdo, y ahí están. Cuando estas, al momento de pujar, que hay estreñimiento crónico, diarrea crónica, aumentar de peso, estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, se habla de la dieta baja en fibra, factores hereditarios, en fin, pierde el sostén sobre su siguiente capa, que es el músculo esfínter interno, y empieza a prolapsar, es decir, a salir a través del ano. Y cuando esto pasa, va de un grado 1, en el cual no hay prolapso, solo hay sangrado, como cuando uno se corta un dedo, gotea, así se ve el sangrado de las hemorroides. Ya cuando es grado 2, el paciente puja, se prolapsa como se ve en la figura, pero se vuelve a regresar espontáneamente. En el grado 3 el paciente tiene que regresar ese prolapso, pero aún es posible. Y en el grado 4 ya no es posible y se queda de fuera. Entonces, esto son varices, doctor. Sí, por decirlo de alguna forma, sí. Son venas dilatadas que pierden su sostén, que se inflaman, se infectan, se dice. Hay cicatriz alrededor de ellas, aumenta la presión, incluso se hacen cortocircuitos arteriovenosos, por eso sangran tanto. Cuando esas se ulceran y empiezan a gotear, hasta chorro sale, y el paciente presenta una anemia de instalación crónica generalmente. Vemos pacientes llegar con anemias de 6 gramos, 5, 7 de hemoglobina, más o menos compensados. Pero es por eso, porque se unen las arterias y las venas. Doctor, sí. El pujo es, es importante para la defecación, ¿no? Pero llega en un momento en que esto puede ser un factor de aparición de hemorroides. ¿En qué momento debemos hacer uso de este recurso? Sí, en el caso hay que diferenciar entre el pujo y el esfuerzo defecatorio. El esfuerzo defecatorio es el que hacemos para la valsalva, el apretar los músculos abdominales, el diafragma, en fin, para ayudar a que el excremento sea expulsado. Y el pujo es cuando uno queda con ganas de seguir evacuando. Sí, ambas cosas pueden asociarse. En el caso del pujo es cuando hay una inflamación en el ano recto. El paciente va y no le satisface, y va otra vez y otra vez. En fin, ambas cosas, cuando alguien tiene un esfuerzo defecatorio prolongado o pujo, puede llegar a promover que estas hemorroides se inflamen, prolapsen y lleguen a sangrar. De hecho, como factor lesivo, la diarrea con pujo es mayor en un periodo agudo que el estreñimiento en sí. Entonces, ¿se tiene que evitar, doctor? Sí, la dieta, el hábito, tantas cosas para que el paciente no dure tanto tiempo en el WC. Sí, pues los tiempos prolongados en el WC, esto pues viene a exacerbar o que aparezca más rápidamente el padecimiento, ¿no? Doctor, la fibra, el alimento en fibra, es rico, y esto viene a muchas veces a subsanar si está en una etapa inicial en lo que es el problema hemorroidal. Sí, eso que has dicho tú es muy importante, porque al inicio, como prácticamente todas las enfermedades, se puede dar un manejo médico exitoso, pero hay que encontrarlos en ese momento. Cuando vemos enfermedad hemorroidal grado 1 o 2, que casi no la vemos, que los pacientes retardan su consulta y su tratamiento, por ende, podemos dar, en primer lugar, la dieta rica en fibra, algún tratamiento tópico, puede ser una crema, algún antiinflamatorio, baños de asiento, y el paciente puede regresar y puede su lesión y con eso aliviarse. Pero desgraciadamente ya las vemos en grado 3, 4, cuando ya requieren cirugía. Y pasa lo mismo, ¿no? Como lo mencionabas hace un momento, aparece en su etapa inicial de forma silenciosa, es callado, es oculto la sintomatología. Ya cuando se manifiesta es porque ya está en un grado avanzado, doctor. Sí,
Y el paciente a veces incurre en una negación porque sí está el síntoma, sí lo siente, pero no lo manifiesta. O sea, no va con el médico y le dice. Y a veces el médico también pues dice, eso son unas hemorroides, ni siquiera lo revisa y se retarda también el manejo. Pero también tiene que ver el pudor. Las personas retardan su diagnóstico. Su diagnóstico, ajá, o por su consulta. pudor, por pena, por el qué dirán, por idiosincrasia, por supuesto, ¿no? Pero pues aquí es donde tenemos que hacer prevención y para esto pues vamos a invitarles porque el doctor tiene una campaña de lo más interesante, que bueno, esta campaña es permanente para que usted conozca las enfermedades o sobre la enfermedad hemorroidal. Mire, está este estudio que se llama rectosigmoidoscopía, doctor. ¿Qué es y para qué es esto? Sí, la rectosigmoidoscopía rígida es parte de la exploración del anorrecto. En este caso revisamos hasta el colon sigmoides, la última parte del colon sigmoides. Sí, es una rectosigmoidoscopía rígida, revisar recto y parte del colon. Sí. Bien, pues esta campaña es la de detección oportuna, decía, de enfermedad hemorroidal, en donde se ofrecen 5 rectosigmoidoscopías rígidas sin costo. Se van a ofrecer, tiene usted que llamar a estos teléfonos, tiene usted que registrarse, además de 20 consultas al 50%, ¿verdad, doctor? Sí. Ajá, esto es de la rectosigmoidoscopía en quien esté indicado y sea posible, porque hay pacientes que tienen mucho dolor, tienen alguna otra condición que la contraindica. Pero si hay que hacerla, va a entrar dentro de la promoción. Muy bien. Sí. La mayoría de las lesiones están en este nivel, en los últimos 25 centímetros del colon. ¿Sí? Pólipos, incluso podemos encontrar hasta divertículos, lesiones antes del cáncer, en fin. Por eso es un estudio que hacemos, es un estudio básico. Sí. Muy bien, doctor, pues aquí están estas invitaciones, 20 consultas al 50%, tiene usted que llamar a este 01800-099-0406, 01800-099-0406, y bueno, haga detección oportuna de lo que es esta enfermedad hemorroidal, que por supuesto sigue siendo un tema tabú, a pesar de que es tan frecuente pues en nuestra sociedad. Y bueno, hoy que se ha informado aquí a través de Su Salud sobre este tema, sobre este padecimiento, quiero decir, y lo importante es que se pueda hacer prevención. Si tiene la predisposición hereditaria, es un factor también que tiene que ver mucho, ¿no? Pero claro, el estilo de vida también es importante. Sí, es algo en lo que podemos nosotros pues hacer algo, ¿no? Mejorar, básicamente. Mejorar la dieta, hacer ejercicio, bajar de peso. Doctor, otro aspecto es la automedicación. El paciente que ve por televisión algunos tratamientos y que se automedica y ligeramente ve algunos beneficios, pero no hace esos cambios radicales que como especialista usted los indicaría, y por supuesto que el padecimiento regresa, se exacerba, se complica y ya es una forma muy tarde cuando se quiere tratar de manera especial. Claro que sí, y más allá es esto más lo que pueda tener. O sea, el diagnóstico diferencial. A veces pensamos que tiene nada más unas hemorroides, pero deseamente hay fisuras, hay alguna fístula. O pólipos, ¿no? O pólipos o un tumor, ¿sí? Como ha pasado ya. Que ya habíamos mencionado. Veces. Ajá. Doctor, pues muchísimas gracias. Aquí está el 01800, le decía 099-0406 para que se pongan en contacto con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con el doctor. Vamos con el doctor Kerry H. Rothenberg. Él es médico quiropráctico y bueno, él nos habla de los beneficios, de lo que es la importancia que tiene un ajuste de lo que es columna para, desde luego, aliviar las subluxaciones. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Hace 8 años empecé con un dolor de espalda baja. Mi esposo es doctor. Me recomendó con sus amigos traumatólogos, estuvimos casi 5 años en tratamientos, con uno, con otro, con ortopedistas. Jamás tuve algún buen resultado. Me daban un diagnóstico me decían que era hernia discal.
Durante ese tiempo, mis dolores fueron acrecentándose cada vez más. Mis posturas eran muy incómodas, no podía estar sentada, tenía hormigueos, problemas, sobre todo en mi trabajo diario, porque tenía que estar sentada y era mi postura más difícil. Vi al doctor Kerrin en la televisión, me contacté con él, hice la cita, empecé su tratamiento. El doctor Kerrin, inmediatamente que vio mi estudio, él me dijo, no es una hernia discal, su problema es subluxación, que quiere decir vértebras desalineadas. La verdad, tengo 11 sesiones con él y mis dolores han desaparecido. Los hormigueos, las malas posturas, me recomendó cómo hacerlas, cómo cuidarme. Y ahorita mis dolores casi están resueltos. Cada tratamiento, cada ajuste es una mejoría. Vamos a la mitad del tratamiento y yo me siento casi curada. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, es el doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Muy bien, Joel. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, platiquemos de lo que es terapia celular para el público que por primera vez ve a su salud el programa Los Especialistas. Bueno, me gustaría que nos explicara un poquito qué es esta terapéutica. Bueno, Joel, básicamente lo que es la terapia celular es la aplicación de células en un organismo. Este organismo puede tener alguna enfermedad crónico-degenerativa o una situación que acaba de pasar un accidente, por ejemplo, en unos accidentes vascular cerebral, que es un accidente reciente, se puede aplicar la terapia para darle una reparación mucho más rápida y que el paciente no vaya a tener ningún trastorno neurológico. Entonces, la indicación es llegar oportuno o ir junto con el mismo impacto, vamos, de la enfermedad. ¿Debe ser al inicio? Puede ser, en algunos casos sí puede ser al inicio y en otros casos, cuando es una enfermedad crónica, como es en el caso de la diabetes o algún otro tipo de enfermedades como el lupus o esclerosis, pues ya son enfermedades que ya están muy avanzadas, se puede hacer un tratamiento específicamente para la problemática de cada paciente. Entonces la idea es llegar oportunamente al inicio de la enfermedad, tratar de conocer lo que es terapia celular. ¿Cuál es el protocolo? ¿Quiénes son los que van a ser candidatos? Bueno, Joel, básicamente pueden ser todo tipo de paciente candidato al tratamiento que presente alguna patología. Y hay pacientes sanos que quieren tratamientos de terapia celular. Es donde, por ejemplo, en antiedad, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, Joel. Puede hacerse un tratamiento antienvejecimiento donde va a ayudarle a los pacientes a que su proceso de envejecimiento se lentifique. Todo lo que pudo haber el proceso de envejecimiento normalmente causado el deterioro en nuestros órganos o tejidos, le va a ayudar el tratamiento de la terapia celular a revertirlo y que tenga una mejor calidad de vida. Por ejemplo, para la edad, ¿ahí cómo emplea, qué tipo de terapia se utiliza? O en algunos casos, la misma células madre, bueno, viene con algunos reforzado con algo, ¿no? O dirigido. Sí, dirigido, exactamente, Joel. Se puede hacer un tratamiento específico con las propias células del paciente o se puede hacer un tratamiento donde se va a utilizar ya un determinado tipo de células que ya están predeterminadas y se van a aplicar en diferentes formas de dosis para poder hacer la reparación y regeneración del organismo. Por ejemplo, como tratamiento antiedad. Con antiedad, principalmente uno de los que más se utilizan son células que tienen que ver con la placenta de origen humano o placenta bovina, son las que suelen utilizarse. Ahí sí es decisión de muchas veces del paciente, cuál prefiere más, pero la que funciona mucho mejor son obviamente las placenta humana. A ver, ¿cuándo se utilizan, por ejemplo, las de bovino? Las de bovino se pueden utilizar en cualquier tipo de situación. Aquí es a corto plazo o largo plazo.
Si es un tratamiento en donde vamos a utilizar, se van a combinar, se van a poner en cultivo junto con las del paciente, entonces recomendamos más una de bovino. Entonces es combinada esta bovino con las del propio paciente. Se pueden utilizar las de la placenta y la del paciente. ¿Y acelera más el proceso de curación de este tipo de tratamiento, doctor? Mejora en el tiempo. Aquí lo que hace la diferencia es la dosis. Puede ser una dosis muy alta o una dosis muy suave, que a largo plazo se van a ver los resultados. Es lo más importante, la dosis. Bien, entonces, ¿de dónde se obtienen? Que es la pregunta que siempre se realiza uno. ¿Y cómo se aplica? Okay. ¿Cuál es la vía de administración? Las células se obtienen del paciente de una muestra hematopoyética. Hay células de placenta humana que se pueden utilizar. Hay diferentes células como son de bovino, oveja negra. Principalmente son las otras que se pueden utilizar, y la otra opción puede ser que sean células de un donante. Esto quiere decir que alguna persona puede donar sus propias células siempre y cuando sean compatibles y se pueden aplicar. Muy bien, pues esto es la terapia celular, y esta es las distintas combinaciones que se hacen. Dice usted, el paciente tiene que escoger al final cuál es el protocolo. Bueno, es que se le habla de los pros y contras de cada uno y de los beneficios, por supuesto, ¿no? Sí, ahí se explica por qué esta, por qué la otra, cuál le conviene por esta razón, cuál es la otra. Y ahí sí lo ponemos un poquito a la decisión del paciente, dependiendo también de su interés que quiera el paciente, el cambio, qué tanto cambio quiere ver. Doctor, si yo soy un paciente con carga genética a diabetes, con carga genética a hipertensión, en fin, o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, utilizar terapia celular como medida preventiva. Sí, Joel, puede funcionar bastante bien. De hecho, hay un estudio muy importante que lo ganaron el Premio Nobel de Medicina, sin mal no recuerdo, del 2009. Ellos demostraron que con la terapia celular, este grupo de médicos puede ayudar a que el envejecimiento celular se detenga y evitar la aparición de cáncer. Es así que si logras hacer que la terapia celular te dé una mejor calidad celularmente hablando, la posibilidad de que una enfermedad, que aunque tengas la herencia genética, puede disminuir la probabilidad de que se presente. Bueno, pues esto es lo que es la vacuna antiedad. Conozca de este tratamiento, póngase en contacto con el doctor Jorge Rodríguez, conozca de distintos padecimientos que ya hemos visto aquí, testimonios de personas que han encontrado la salud, que han encontrado ese equilibrio a través de lo que son todos estos tratamientos. El doctor Jorge Rodríguez está en este número 3121-9220. ¿Tiene un correo electrónico, doctor? Sí, es info@vacunaantiedad.com. info@vacunaantiedad.com. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Joel, por la invitación. Está la invitación para el público. La invitación al paciente que esté interesado puede llamar para solicitar una consulta de valoración sin costo. Sin costo, entonces ahí está, 01800, número 724-86. Ahí está el número, 01800-700... 700 ya se me fue. 86. Bueno, ahí está, 2486. 2486. Llegamos gracias, doctor, muy amable. Vamos ahora con el fisiatra Enrico Sotelo. El fisiatra Enrico Sotelo en el núcleo médico San Juan, en donde pues está abriendo sus puertas. Fíjate, usted tiene una patología de actualidad y bueno, aquí nos habla de lo que es el pie diabético. Nos vamos a despedir, nos quedamos con esta cápsula. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Visítenos en www.asusalud.tv. Escríbanos, joelflores@asusalud.tv. Nos quedamos pues con el fisiatra Enrico Sotelo. Muchas gracias. Clínica Médica San Juan. Medicina física y rehabilitatoria. Tecnología médica para su salud física con aparatología de última generación. Clínica Médica San Juan. Fisiatra Enrico Sotelo. Está con nosotros el fisiatra Enrico Sotelo. ¿Cómo estás? Joel, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de Clínica San Juan, clínica de rehabilitación. Tienes una actualidad muy interesante en aparatología, en los tratamientos que se ofrecen como especialidad para lo que es el pie diabético, en fin. Y vamos a platicar como tema central, por supuesto, del pie diabético, que sigue siendo un padecimiento muy preocupante en nuestra sociedad. Así es, Joel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus telespectadores. Hablar del pie diabético, Joel, es hablar de una de las principales causas de enfermedad a nivel mundial. El Consejo Internacional sobre el Pie Diabético habla acerca de que esta es una infección
de ulceraciones y de destrucción de los tejidos más internos. También menciona mucho acerca de que este problema da una limitación en la calidad de la vascularidad a nivel sanguíneo, a nivel venoso, a nivel arterial y a nivel capilar. ¿Esto qué trae como consecuencia, Joel? Pues trae como consecuencia neuropatías, que es la afección de los nervios a nivel de las extremidades inferiores. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas? Pues es un daño progresivo de las extremidades inferiores a través de los nervios, que se le llama neuropatía. Hay una pérdida de la sensibilidad. Esto hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque a la hora de que hay la pérdida de la sensibilidad, el paciente se puede quemar, se puede cortar, se puede machucar y no percibe este dolor, esta sensación de cortadura. También hay inflamación en las extremidades inferiores. Hay atrofia, se atrofian los paquetes musculares, eso es muy importante. El riego circulatorio se ve disminuido, la oxigenación molecular a nivel sanguíneo se ve disminuida y esto ocasiona problemas de necrosis en las extremidades inferiores. El metabolismo de los procesos infecciosos es muy común a través de que hay una herida en las piernas. Las amputaciones, te quiero comentar con esto, sí, que de aproximadamente al día, cada 30 segundos hay un paciente amputado por problemas de pie diabético. Del 5 al 10% sufren de amputación de los pacientes que presentan pie diabético, ¿sí? De los pacientes con un problema diabético. Solo del 20 al 25% de los pacientes con problemas de pie diabético se atienden con algún médico. Quiero comentarte también que el 50% de estas amputaciones pueden ser evitadas si el paciente acude a un tratamiento apropiado. ¿Qué hacemos en la Clínica de Rehabilitación San Juan con respecto a este caso? En primer lugar, comentarles que desde el primer momento en que el paciente acude a una consulta y al tratamiento, desde ese momento empieza a cambiar su vida. ¿En qué sentido? Trabajamos con el problema de sus nervios, trabajamos con la oxigenación molecular, con el retorno venoso, puesto que esto provoca que a la hora de que se regresa la sangre se llene de muchas toxinas. ¿Por qué? Por el lento retorno venoso, por el problema que trae de la arteria dañada como si fuera un sarro en la vena, y esto hace que la sangre llegue más aletargada. A la hora de que se regresa con las toxinas, se regresa con un 60% de un 100%. La llegada molecular del oxígeno se encuentra limitada en las extremidades inferiores. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos a través del ultrasonido, del rayo láser, a través de la cámara linfática, que nos ayuda a oxigenar y a provocar el peristaltismo de las venas y de las arterias. Pero también trabajamos fuertemente en lo que son los problemas de ulceraciones en los pies. ¿Y qué ocasionamos con esto? Tratar de lograr una cicatrización a través de la oxigenación. Es por eso que nosotros estamos trabajando permanentemente con el problema desde el primer día que llega, dándole el tratamiento adecuado y apropiado a través de los diferentes aparatos y del diferente equipo que tenemos. Por aquí hay uno de los equipos de... Aquí está, creo que va a ser este... Bueno, sí, por aquí lo vamos a ver enseguida, es una cámara especial, ¿verdad? Esa cámara se encarga de dar... Bueno, ahí vemos que son los electros interferenciales con succión al alto vacío. Esa es la cámara. Esa es la cámara que se encarga de dar el peristaltismo apropiado a las piernas que sufren el problema de pie diabético, para dar oxigenación y ayudar el peristaltismo venoso, arterial y capilar, ¿sí? Pero también trabajamos con la oxigenación y con el retorno venoso a través de este tipo de aparato. Quiero comentarte que es un aparato muy específico, es un aparato que en el occidente del país, tu servidor fue el primero que lo obtuvo acá. Bien, ¿y los beneficios, doctor? Bueno, los beneficios son importantes. Desde el primer momento que llega el paciente, pues empieza a tener una mejor calidad de vida. Empieza a ver cómo el dolor, la inflamación, los problemas circulatorios, los problemas de marcha, el problema de las ulceraciones empiezan a desaparecer. Desde el primer día empieza a tener cambios sintomáticos y a través del tiempo empieza a ver ya los cambios estructurales propios de las extremidades. Muy bien, pues esto es Clínica Médica San Juan, especialistas pues en todos estos procedimientos de rehabilitación y todo lo que son esos tratamientos para pues lesiones en
Por ejemplo, paraplegias, en cuadraplegias, ¿hay tratamientos especiales? Por supuesto, con todos los pacientes que tienen un problema por alguna secuela de una lesión cerebral, pues tenemos un área de atención para pacientes con problemas neurológicos, con secuelas de una embolia cerebral, de un derrame cerebral, de un accidente vascular cerebral. También atendemos todo lo que son problemas de columna, como es disco, como es nervio, ¿sí? Problemas medulares, obviamente todo esto como secuela. Quiero comentarte algo muy importante, Joel. En apoyo a tu labor social que estás realizando, Núcleo Médico San Juan se integra contigo. Se integra, como lo hemos venido haciendo a través de los años, proporcionando el 50% de apoyo en lo que es el tratamiento diario de rehabilitación. Ahí es donde se estará aplicando el 50%. Y vaya que sí se impacta de forma positiva, ¿no? Porque hay pacientes que tienen que acudir todos los días y bueno, este apoyo del 50%, si le suma uno, pues es verdaderamente pues atractivo, ¿no? Y es de un gran ahorro. Así es, Joel. Yo quiero comentar algo a todos tus telespectadores. En primer lugar, hace ratito les dije que el 50% de los pacientes que caen con problemas de pie diabético tienen solución. Atiéndanse a los primeros síntomas, atiéndanse y traten de hacer medicina preventiva. He comentado mucho acerca de la medicina preventiva porque evita de que realmente el paciente llegue a tener problemas y que caiga en una amputación. Se puede decir entonces que cuando hay una amputación, doctor, en una gran responsabilidad es por culpa nuestra, es decir, porque no nos atendimos a tiempo. Definitivamente, te quiero comentar con respecto a las amputaciones. Empiezan con un dedo del pie, luego con el pie hasta la amputación de toda la pierna. Y el problema es de que puede ser bilateral, se amputa una pierna y al siguiente, a un tiempo determinado, la otra pierna. Atiéndanse de inmediato y ponernos a sus órdenes con todo este equipo y esta tecnología y naturalmente vanguardistas en todo lo que es el conocimiento científico en pie diabético. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el protocolo de cuidado que debe tener un paciente con este alto grado de predisponibilidad? Bien, en primer lugar, una de las cosas muy importantes es de que deben de estar checando su nivel de glucosa. Número 2, checar mucho su colesterol. Número 3, un programa alimenticio apropiado. Y número 4, el realizar alguna actividad deportiva. Esto da un margen para que el paciente, obviamente su atención medicamentosa a través del angiólogo, del cardiólogo y naturalmente la atención a través de nosotros los fisiatras para poderle dar una mejor estabilidad a lo que es su sistema de sus nervios y de su torrente sanguíneo. Muy bien, pues yo les invito para que hagan salud preventiva en todo lo que es pie diabético. Si usted tiene la predisposición a ser diabético, porque trae una carga genética pues alta o porque ya tiene incluso pacientes con esta predisposición, bueno, haga salud preventiva en Núcleo o Clínica Médica San Juan, en donde le ofrece pues todos estos tratamientos, además de medicina rehabilitatoria, de todos estos programas, pues hay medicina del deporte también y en otros padecimientos que ya platicaremos más adelante, ¿no? Claro que sí, Joel. Muchísimas gracias, Al Enrico. contrario, es un placer, Joel, estar en tu programa. Muchas gracias y un placer de nuevo regresar aquí con ustedes. Muy amable. Gracias al fisiatra Enrico Sotelo, director médico de Clínica Médica San Juan, este centro de rehabilitación. Y ya estaremos platicando, llame usted y bueno, haga válidos estas invitaciones del 50%. Si usted tiene está en un proceso de rehabilitación o tiene un programa rehabilitatorio para algún padecimiento, pues tome este teléfono que estuvimos mencionando, el 15 94 79 71. ¿Qué hacemos? Nos vamos a despedir, ¿verdad? Nos vamos a despedir y aquí están nuestros correos electrónicos, joelflores@susalud.tv. Escríbanos, sugiéranos algún tema, en fin, haga usted algún planteamiento. Aquí están nuestros links, nuestros distintos links. Visite nuestra página de asusalud.tv, en facebook.com, asusalud, /asusalud.tv, es la página oficial de Asusalud. Dese de alta, suscríbase y le haremos llegar, por supuesto, los programas. Y que México siga haciendo un muy buen papel, ¿no? Así es. Gracias al fisiatra. Gracias. Llegamos a la parte final. Si les gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias por recomendarnos.